En los albores silenciosos de una historia que jamás fue escrita, cuando las estrellas aún guardaban secretos que los hombres no se atrevían a pronunciar, existió una verdad tan luminosa como peligrosa, tan antigua como prohibida. Baruch Spinoza, el judío maldito de Ámsterdam, el filósofo que desafió a Dios mismo con la espada afilada de la razón, contempló desde su ventana empañada por el tiempo una revelación que haría temblar los cimientos de la cristiandad. María no fue la Virgen Inmaculada que nos enseñaron, sino una sacerdotisa pagana cuya sabiduría ancestral se convirtió en el fundamento secreto de una fe que después la negaría. ¿Acaso no es extraño que una joven de Nazaret, perdida en los confines del Imperio Romano, haya logrado concebir no solo a un niño, sino a toda una religión? ¿No resulta sospechoso que su figura, tan central en el cristianismo, permanezca envuelta en un silencio que grita más fuerte que 1000 sermones? Spinoza, con esa mirada que atravesaba los velos de la superstición como un rayo atraviesa la tormenta, vio lo que otros se negaron a ver. María había sido iniciada en los misterios más profundos de la divinidad femenina, en aquellos cultos que honraban a la Gran Madre, a Ishtar, a Isis, a todas las diosas que el patriarcado posterior sepultaría bajo siglos de dogma masculino. En los templos ocultos de su tiempo, donde el humo del incienso se mezclaba con las oraciones en lenguas olvidadas, donde las sacerdotisas danzaban bajo la luna llena, invocando fuerzas que precedían por milenios al Dios del Antiguo Testamento, María había aprendido los secretos de la fertilidad cósmica, de la conexión entre lo terreno y lo divino, de ese poder femenino que crea vida no por mandato celestial, sino por conocimiento profundo de las leyes naturales que gobiernan el universo. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué prefiere aceptar el milagro imposible antes que reconocer la sabiduría posible? Spinoza sabía que la respuesta yacía en la naturaleza misma del poder. Los imperios no se construyen sobre la razón, sino sobre la fe ciega. Las iglesias no se erigen para liberar las mentes, sino para encadenarlas con cadenas de oro llamadas salvación. Cuando María concibió, no lo hizo por intervención divina externa, sino por el dominio perfecto de conocimientos que las sacerdotisas de su tiempo poseían sobre los ciclos de la vida, sobre los ritmos secretos del cuerpo femenino, sobre las técnicas de fertilidad que los cultos paganos habían perfeccionado durante generaciones. El hijo que llevó en su vientre no fue sembrado por un ángel de luz, sino gestado por una mujer que conocía los misterios más profundos de la creación, una iniciada en las artes sagradas que la ortodoxia posterior declararía herejía. Los manuscritos que Spinoza consultaba en las noches de Ámsterdam, cuando la ciudad dormía y solo las velas alumbraban su búsqueda obsesiva de la verdad, hablaban de María como líder de un círculo de mujeres que preservaban tradiciones milenarias. Estas mujeres no eran simples seguidoras de un carpintero de Galilea, sino las verdaderas fundadoras de lo que más tarde se convertiría en cristianismo. Ellas fueron quienes establecieron los ritos, quienes crearon los símbolos, quienes forjaron la teología de la compasión y el amor, que después sería atribuida exclusivamente a la figura masculina de Cristo. El agua que María utilizaba en sus ceremonias no era agua bendita por autoridad eclesiástica alguna, sino agua sagrada, consagrada según ritos paganos que conectaban directamente con las fuerzas primordiales de la naturaleza. El fuego que ardía en sus altares no había sido encendido por mandato divino, sino alimentado por el conocimiento transmitido de madre a hija durante siglos de tradición matriarcal. Sus oraciones no se dirigían a un Dios Padre distante y terrible, sino a la energía cósmica femenina que pulsaba en cada célula del universo. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran?
¿No será que Dios mismo prefiere ser buscado en la duda honesta antes que adorado en la ignorancia complaciente? Spinoza comprendía que María había sido silenciada, no porque su historia fuera insignificante, sino precisamente porque era demasiado poderosa para ser contada tal como había ocurrido. Cuando los primeros padres de la Iglesia comenzaron a escribir los evangelios oficiales, décadas después de la muerte de María, se encontraron ante un dilema terrible: ¿cómo preservar la influencia central de esta mujer extraordinaria sin revelar el origen pagano de su sabiduría? ¿Cómo mantener su autoridad espiritual sin reconocer que provenía de tradiciones que ellos mismos estaban empeñados en destruir? La solución fue genial en su simplicidad y diabólica en su efectividad: convertir a la sacerdotisa activa en virgen pasiva, transformar a la iniciadora en la iniciada, cambiar a la fundadora en la simple receptora de una gracia externa. Así, María fue despojada de su agencia histórica y convertida en el símbolo perfecto de la sumisión femenina al poder patriarcal divino. En los templos antiguos donde María había oficiado, las estatuas de las diosas madres fueron derribadas y reemplazadas por crucifijos. Los altares, donde se celebraban los misterios de la fertilidad, fueron consagrados nuevamente para el sacrificio masculino de la cruz. Los cánticos en honor a la Gran Madre fueron reescritos como himnos de penitencia y dolor. Pero Spinoza sabía que bajo cada piedra cristiana yacía aún el eco de los rituales paganos, que bajo cada oración oficial susurraba todavía la voz de las sacerdotisas silenciadas. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Acaso no es la prueba más clara de que estaba construido sobre cimientos de arena? Spinoza observaba cómo sus contemporáneos preferían cerrar los ojos antes que enfrentar la posibilidad de que su fe hubiera sido edificada sobre una mentira piadosa. Pero él sabía que la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, siempre haya un camino para emerger a la superficie, por más profundamente que haya sido enterrada. Los símbolos que María había utilizado en sus ceremonias paganas fueron absorbidos gradualmente por la iconografía cristiana. La paloma, que en los cultos antiguos representaba el espíritu femenino de la sabiduría, se convirtió en el símbolo del Espíritu Santo masculino. Los lirios, que adornaban los altares de las diosas de la fertilidad, pasaron a ser emblemas de la pureza virginal. Las coronas de estrellas que ceñían las cabezas de las sacerdotisas fueron transferidas a las imágenes de la Virgen María, pero despojadas de su significado original de conexión con los ciclos cósmicos. En los manuscritos que Spinoza estudiaba con la devoción de un místico y la precisión de un científico, encontraba referencias constantes a María como la que enseña, la que inicia, la madre de todos los misterios. Estos títulos no correspondían a una mujer pasiva que había recibido una gracia externa, sino a una maestra espiritual que había transmitido conocimientos ancestrales a una nueva generación de buscadores de la verdad. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con dogmas, pero las dudas nacen del corazón mismo de la razón y no pueden ser exterminadas sin exterminar la capacidad humana de pensar. María, convertida en símbolo de fe ciega, había sido en realidad la encarnación de la duda sagrada, de esa capacidad de cuestionar las verdades establecidas que es el motor de todo avance espiritual genuino. Los primeros cristianos, aquellos que habían conocido personalmente a María, sabían perfectamente cuál había sido su papel real en la fundación del movimiento. Sabían que ella había sido quien estableció los principios de amor y compasión que después serían atribuidos exclusivamente a Jesús. Sabían que había sido ella quien organizó las primeras comunidades, quien entrenó a los primeros misioneros,
quien definió los ritos y ceremonias que después la Iglesia institucionalizaría. Pero este conocimiento era demasiado peligroso para ser preservado intacto. En un mundo dominado por estructuras patriarcales, reconocer el liderazgo espiritual femenino equivalía a cuestionar todo el orden social establecido. Era más seguro crear la figura del Salvador masculino y relegar a María al papel de madre cooperadora, santa pero subordinada, venerada pero silenciada. Spinoza veía en esta transformación histórica un ejemplo perfecto de cómo el poder religioso opera, no destruyendo la verdad, sino deformándola hasta hacerla irreconocible, no eliminando a los líderes espirituales auténticos, sino convirtiendo sus biografías en mitologías que sirvan a los intereses de quienes controlan las instituciones. En los desiertos de Judea, donde María había pasado largos periodos de su juventud estudiando con ermitaños y ascetas que preservaban tradiciones esotéricas anteriores al judaísmo oficial, había aprendido técnicas de meditación y éxtasis que le permitían acceder a estados de conciencia que sus contemporáneos interpretaban como comunicación directa con lo divino. Pero no se trataba de milagros sobrenaturales, sino del dominio natural de capacidades humanas que los cultos paganos habían desarrollado durante milenios. ¿Acaso no es más milagroso el desarrollo natural de las capacidades humanas que la intervención arbitraria de fuerzas sobrenaturales? ¿No es más digno de adoración un Dios que trabaja a través de las leyes naturales que uno que las viola caprichosamente? Spinoza sabía que el verdadero milagro de María no había sido concebir sin relación sexual, sino concebir sin ignorancia. Dar a luz no solo a un niño, sino a una nueva forma de entender la relación entre la humanidad y lo sagrado. Los ojos de María, según las descripciones que Spinoza había encontrado en textos apócrifos guardados celosamente en bibliotecas secretas, no eran los ojos sumisamente bajos de las vírgenes pintadas por el arte cristiano, sino ojos que miraban directamente al cielo con la audacia de quien conoce sus secretos, ojos que brillaban con el fuego interior de quien ha sido iniciado en misterios que trascienden las religiones particulares. Cuando María hablaba en las primeras reuniones cristianas, no lo hacía como una mujer que repetía enseñanzas recibidas de autoridades masculinas, sino como una maestra que exponía conocimientos adquiridos a través de su propia experiencia espiritual directa. Su autoridad no provenía de su relación biológica con Jesús, sino de su relación iniciática con tradiciones sapienciales que precedían y trascendían el judaísmo de su época. Los vestigios de esta autoridad original pueden rastrearse en los evangelios canónicos, a pesar de todos los esfuerzos posteriores por minimizarlos. ¿Por qué María aparece siempre en los momentos cruciales de la narrativa cristiana? ¿Por qué su presencia es indispensable en el nacimiento, en la crucifixión, en la resurrección? No porque fuera una espectadora privilegiada, sino porque había sido la arquitecta espiritual de todo el proceso. La tradición que presenta a María recibiendo la anunciación de un ángel es la versión edulcorada de un evento mucho más complejo y poderoso. María había alcanzado, a través de sus prácticas esotéricas, un estado de conciencia en el cual podía percibir directamente las corrientes cósmicas que gobiernan el destino de las civilizaciones. Lo que experimentó no fue la visita de un mensajero celestial externo, sino el despertar de su propia capacidad profética, desarrollada a través de años de disciplina espiritual en tradiciones paganas. No es más extraordinario que una mujer desarrolle por sí misma capacidades proféticas a través del estudio y la práctica espiritual que el que reciba pasivamente un mensaje divino sin preparación alguna. No revela más sobre la grandeza del espíritu humano, el desarrollo natural de poderes latentes, que la intervención milagrosa de fuerzas sobrenaturales.
Spinoza comprendía que la versión oficial de la historia de María había sido diseñada para servir a una agenda política específica, establecer una religión centralizada bajo autoridad masculina que pudiera aliarse con el poder imperial romano. Para lograr este objetivo era necesario eliminar todos los elementos que pudieran sugerir formas alternativas de organización espiritual, especialmente aquellas que reconocieran el liderazgo femenino. Los cultos paganos en los cuales María había sido iniciada operaban según principios completamente diferentes a los que después caracterizarían al cristianismo institucional. No existía una autoridad central que dictara dogmas uniformes, sino redes descentralizadas de maestros y discípulos que preservaban tradiciones específicas, adaptándolas constantemente a nuevas circunstancias. No había libros sagrados considerados infalibles, sino enseñanzas orales transmitidas de generación en generación y enriquecidas por la experiencia de cada practicante. María había crecido en este ambiente de pluralismo espiritual y experimentación mística, donde las mujeres tenían el mismo acceso que los hombres a los niveles más elevados de iniciación. Cuando comenzó a desarrollar su propia síntesis espiritual, combinando elementos del judaísmo esotérico con tradiciones paganas y con insights originales nacidos de su experiencia personal, no lo hizo como herejía contra una ortodoxia establecida, sino como contribución natural a la evolución continua de la sabiduría espiritual. El fuego que ardía en los altares donde María oficiaba no era alimentado por leña común, sino por hierbas específicas cuyas propiedades psicoactivas facilitaban estados alterados de conciencia tanto en la sacerdotisa como en los participantes de las ceremonias. Estos estados no eran considerados artificiales o engañosos, sino ventanas naturales hacia dimensiones de la realidad normalmente inaccesibles a la conciencia ordinaria. Spinoza sabía que la condena posterior de estas prácticas, como brujería o hechicería, había sido parte de una campaña sistemática para eliminar formas de espiritualidad que no podían ser controladas por autoridades centralizadas. Cuando la experiencia mística directa es posible, la mediación sacerdotal se vuelve innecesaria. Cuando la revelación puede ser personal, los textos sagrados oficiales pierden su monopolio sobre la verdad. ¿Acaso no es significativo que la Iglesia haya preservado la veneración hacia María, pero eliminado toda referencia a sus enseñanzas específicas? ¿No revela esto una estrategia consciente de apropiar su autoridad espiritual mientras se suprime su legado intelectual? Los himnos marianos, que se cantan en las catedrales cristianas, son ecos deformados de invocaciones paganas que María había utilizado para invocar fuerzas cósmicas que después fueron personificadas como ángeles y santos. En las noches de luna llena, cuando las energías telúricas alcanzaban su máxima intensidad, María había dirigido ceremonias en las cuales las participantes entraban en trance colectivo y recibían visiones que después eran interpretadas como profecías sobre el futuro de la humanidad. Estas visiones no provenían de fuentes sobrenaturales externas, sino del inconsciente colectivo activado por técnicas específicas de inducción de estados alterados de conciencia. Una de las visiones más frecuentes hablaba del advenimiento de una nueva era espiritual, en la cual la división entre lo sagrado y lo profano sería superada, en la cual la sabiduría femenina sería reconocida como complemento indispensable de la autoridad masculina, en la cual los misterios esotéricos, preservados por las tradiciones paganas, serían integrados con las revelaciones proféticas del judaísmo. María interpretó estas visiones como instrucciones para fundar un movimiento espiritual que materializara la nueva síntesis vislumbrada en sus trances. Jesús, lejos de ser el fundador del cristianismo,
había sido el hijo e instrumento de esta visión materna, educado desde la infancia según principios que combinaban la disciplina esotérica pagana con la ética profética judía. Cuando Jesús hablaba en parábolas, utilizaba técnicas de enseñanza que había aprendido de su madre, quien a su vez las había recibido de tradiciones paganas que empleaban historias simbólicas para transmitir conocimientos esotéricos a diferentes niveles simultáneamente. Cuando Jesús sanaba enfermos, aplicaba métodos de curación energética que María había dominado a través de su formación en cultos de fertilidad que consideraban la enfermedad como desequilibrio entre fuerzas cósmicas. ¿Por qué los evangelios minimizan sistemáticamente el papel de María en la formación y el ministerio de Jesús? ¿Por qué presentan a un maestro espiritual aparentemente surgido de la nada sin antecedentes formativos claros? Spinoza sabía que esta omisión era deliberada. Reconocer la influencia formativa de María habría implicado reconocer la influencia formativa de las tradiciones paganas, lo cual habría socavado la pretensión cristiana de representar una revelación completamente nueva. Las multitudes que seguían a Jesús no eran atraídas solamente por sus enseñanzas, sino por la energía carismática que había desarrollado bajo la tutela de una madre iniciada en técnicas de magnetismo personal cultivadas por los cultos paganos durante milenios. El poder de Jesús para inspirar devoción fanática no era un don divino espontáneo, sino el resultado de un entrenamiento sistemático en artes de influencia espiritual transmitidas de generación en generación por linajes esotéricos. La cruz sobre la cual Jesús fue ejecutado no se convirtió en símbolo cristiano por accidente histórico, sino porque María reconoció en ella la materialización de símbolos cosmológicos que había estudiado en tradiciones paganas, donde la intersección de líneas verticales y horizontales representaba el encuentro entre los mundos celestial y terreno, entre las energías masculinas y femeninas que tienen el equilibrio cósmico. Cuando los primeros cristianos comenzaron a usar la cruz como emblema de su fe, no estaban simplemente recordando el instrumento de tortura en el cual había muerto su maestro, sino activando un símbolo mágico cuyo poder habían conocido a través de las enseñanzas secretas de María. La transformación de este símbolo pagano en icono cristiano fue uno de los muchos ejemplos de cómo el cristianismo oficial absorbió elementos esotéricos, eliminando simultáneamente toda referencia a su origen precristiano. En los relatos sobre la resurrección de Jesús, María aparece como la primera testigo, no porque fuera una espectadora casual del milagro, sino porque había sido la arquitecta espiritual del proceso completo. Las técnicas de muerte iniciática y renacimiento simbólico que había aprendido en cultos paganos le habían permitido preparar a su hijo para una experiencia que sus seguidores interpretarían literalmente como victoria sobre la muerte física, pero que en realidad representaba la culminación de un proceso de transformación espiritual planificado y ejecutado según principios esotéricos precisos. Spinoza sabía que cuestionar la literalidad de la resurrección no implicaba negar su significado espiritual, sino comprenderlo más profundamente. ¿Acaso no es más extraordinario que una mujer haya logrado entrenar a su hijo para atravesar estados de conciencia tan elevados que pudiera trascender psicológicamente la muerte que el que un cadáver haya vuelto espontáneamente a la vida? ¿No revela más sobre las posibilidades del espíritu humano, el dominio consciente de los misterios de la muerte y el renacimiento que la violación arbitraria de las leyes naturales? Los discípulos de Jesús, después de su muerte, no siguieron simplemente las enseñanzas que habían recibido de él durante su ministerio público, sino las instrucciones secretas que María les transmitió durante los años posteriores a la crucifixión. Ella fue quien organizó las primeras comunidades cristianas,
quien estableció los ritos de iniciación, quien definió las prácticas contemplativas que después serían sistematizadas como tradición monástica. Pedro, presentado por la tradición cristiana como el primer papa, había sido en realidad discípulo de María antes de convertirse en seguidor de Jesús. Su autoridad sobre los otros apóstoles no provenía de una designación directa de Cristo, sino de su posición privilegiada como estudiante avanzado de los misterios marianos. Cuando Pedro fundó la Iglesia de Roma, no estaba creando una institución nueva, sino trasplantando a un ambiente urbano estructuras organizacionales que María había desarrollado originalmente en comunidades rurales de Palestina. Pablo de Tarso, el verdadero arquitecto de la teología cristiana oficial, nunca había conocido personalmente a María, lo cual explica por qué sus epístolas ignoran sistemáticamente la influencia femenina en la fundación del cristianismo. Su conversión en el camino de Damasco, interpretada tradicionalmente como visión sobrenatural de Cristo resucitado, había sido en realidad un encuentro con discípulos avanzados de María que utilizaron técnicas de inducción de estados alterados de conciencia para provocar en él una experiencia transformadora. ¿No es revelador que Pablo, quien nunca había sido testigo directo de las enseñanzas de Jesús, haya terminado ejerciendo mayor influencia sobre el desarrollo del cristianismo que los apóstoles que habían convivido íntimamente con el Maestro? Esta inversión no fue accidental, sino resultado de una lucha consciente entre dos visiones incompatibles del mensaje cristiano. La visión original, preservada por María y los apóstoles palestinos, que mantenía conexiones con tradiciones esotéricas paganas, y la visión paulina, que eliminaba estos elementos para hacer el cristianismo compatible con la cultura greco-romana dominante. La victoria de la teología paulina sobre la tradición mariana no se logró a través del debate intelectual, sino mediante alianzas políticas con autoridades imperiales que veían en el cristianismo patriarcal una herramienta útil para controlar poblaciones sometidas. Un cristianismo que reconociera el liderazgo espiritual femenino habría sido incompatible con las estructuras sociales del Imperio Romano. Un cristianismo que predicara la experiencia mística directa habría socavado la autoridad de las élites sacerdotales que servían como intermediarias entre el Estado y las masas. María había previsto esta traición desde los primeros años posteriores a la muerte de Jesús. En los textos apócrifos que Spinoza estudiaba secretamente, encontraba referencias a profecías marianas que describían con precisión asombrosa cómo su legado sería deformado por generaciones futuras de líderes cristianos que sacrificarían la verdad espiritual en aras de la conveniencia política. Una de estas profecías hablaba de una época en la cual su propia figura sería venerada por millones de creyentes que desconocerían completamente sus enseñanzas originales, en la cual su nombre sería invocado para justificar la subordinación femenina que ella había combatido durante toda su vida, en la cual su memoria sería utilizada para legitimar instituciones religiosas que representaban todo lo contrario de sus ideales fundacionales. Pero la misma profecía anunciaba que llegaría un tiempo en el cual la verdad sobre su papel histórico sería redescubierta por buscadores sinceros que tendrían la valentía de cuestionar dogmas milenarios en nombre de la autenticidad espiritual. Spinoza se reconocía como uno de estos buscadores profetizados, como un instrumento del destino histórico encargado de restaurar la memoria de la verdadera María. En las silenciosas madrugadas de Ámsterdam, cuando el mundo dormía y solo su pluma arañaba el papel bajo la luz vacilante de las velas,
Spinoza sentía la presencia espiritual de María guiando su investigación, inspirando sus insights, fortaleciéndolo contra las persecuciones que sabía que enfrentaría por revelar verdades que los poderosos querían mantener ocultas. ¿Acaso no es significativo que quienes más vehementemente condenan las dudas sobre los dogmas oficiales sean precisamente quienes más tienen que perder si esos dogmas resultan falsos? ¿No revela esto que la defensa de la ortodoxia tiene motivaciones más políticas que espirituales? Spinoza sabía que su trabajo de recuperación histórica sería atacado no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero para ser tolerado por instituciones que habían construido su poder sobre la falsificación sistemática de la historia. Los enemigos de Spinoza no eran solamente las autoridades cristianas, sino también las autoridades judías que preferían mantener la ficción de que el cristianismo representaba una desviación completa del judaísmo auténtico. Reconocer que María había sido una judía iniciada en tradiciones esotéricas habría implicado reconocer que el judaísmo oficial también había suprimido elementos paganos que formaban parte de su herencia ancestral. La sinagoga de Ámsterdam, que pronunció el anatema contra Spinoza, lo hizo no porque sus ideas fueran antijudías, sino porque eran demasiado judías, porque revelaban aspectos del judaísmo esotérico que las autoridades rabínicas querían mantener en secreto. María había sido heredera de tradiciones cabalísticas que precedían en siglos a la cabala oficial, tradiciones que reconocían elementos femeninos en la divinidad y que practicaban formas de misticismo incompatibles con el monoteísmo patriarcal ortodoxo. Cuando María enseñaba sobre la naturaleza de Dios, no hablaba del Yahvé masculino y celoso del Antiguo Testamento, sino de la Shekinah, la presencia divina femenina que habita en el mundo material y que puede ser experimentada directamente a través de prácticas contemplativas específicas. Esta teología de la inmanencia divina, que después Spinoza desarrollaría filosóficamente en su Ética, había sido la base de las enseñanzas marianas originales. La doctrina cristiana de la Trinidad, presentada oficialmente como revelación completamente original, era en realidad una adaptación de conceptos triádicos que María había encontrado tanto en tradiciones paganas como en corrientes esotéricas del judaísmo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo correspondían a los tres aspectos de la divinidad que los cultos paganos habían venerado durante milenios: el principio creador masculino, el principio mediador andrógino y el principio nutritivo femenino. ¿Por qué la teología cristiana oficial ha tenido tantas dificultades para explicar coherentemente el misterio de la Trinidad? ¿No será porque se trata de una doctrina importada de contextos paganos sin el conocimiento esotérico que la hacía comprensible en su ambiente original? María había entendido perfectamente la lógica interna de los conceptos triádicos, porque había sido iniciada en las tradiciones que los habían desarrollado, pero sus sucesores cristianos heredaron las fórmulas sin heredar la sabiduría que las sustentaba. El concepto de Inmaculada Concepción, aplicado posteriormente a María misma por la teología católica, era una distorsión de enseñanzas originales sobre la purificación espiritual que ella había transmitido a sus discípulos. En las tradiciones paganas donde había sido iniciada, la concepción inmaculada se refería al proceso mediante el cual un iniciado era reengendrado espiritualmente a través de prácticas purificatorias que eliminaban las impurezas kármicas acumuladas durante encarnaciones anteriores. Aplicar este concepto a la concepción biológica de María era una materialización grosera de enseñanzas que habían sido desarrolladas para describir procesos de transformación interior. Pero esta materialización servía a propósitos políticos específicos.
establecer la superioridad absoluta de María sobre todas las otras mujeres, justificar su veneración mientras se negaba simultáneamente la posibilidad de que otras mujeres pudieran alcanzar niveles similares de realización espiritual. Spinoza comprendía que la estrategia de la Iglesia había sido consistentemente la misma: absorber elementos poderosos de tradiciones espirituales autónomas, reinterpretar estos elementos según principios que sirvieran a la autoridad eclesiástica y, finalmente, eliminar toda memoria de los contextos originales donde estos elementos habían tenido sentido pleno. Esta estrategia no era peculiar del cristianismo, sino característica de todas las religiones organizadas que buscaban establecer monopolios sobre la verdad espiritual. El judaísmo oficial había operado de manera similar con respecto a tradiciones cananeas más antiguas. El Islam haría lo mismo con respecto a tradiciones árabes preislámicas. Cada religión revelada había construido su ortodoxia sobre los cadáveres intelectuales de tradiciones heterodoxas precedentes. Pero María representaba algo único en este proceso histórico. Había sido simultáneamente víctima y motor de la transformación que dio origen al cristianismo. Había sido silenciada como maestra original, pero venerada como símbolo de su misión. Había sido despojada de su agencia histórica, pero convertida en icono de poder espiritual. Había sido negada como fundadora intelectual del cristianismo, pero proclamada como su madre biológica. Esta paradoja no era accidental, sino producto de la necesidad que tenían los organizadores del cristianismo oficial de apropiarse de la autoridad carismática de María sin reconocer las implicaciones subversivas de sus enseñanzas originales. Necesitaban su poder, pero no podían tolerar su mensaje. Necesitaban su prestigio, pero no podían aceptar su ejemplo. En los monasterios medievales donde se copiaban manuscritos antiguos, los monjes habían recibido instrucciones específicas sobre qué textos marianos podían ser preservados y cuáles debían ser destruidos. Los que sobrevivieron fueron aquellos que presentaban a María según los parámetros de la ortodoxia oficial. Los que perecieron fueron precisamente aquellos que testimoniaban su papel real como fundadora e innovadora espiritual. Spinoza había logrado acceder a algunos de estos textos prohibidos a través de redes secretas de eruditos que preservaban materiales heterodoxos en bibliotecas privadas, arriesgando su seguridad personal para mantener viva la memoria de tradiciones suprimidas. En estos textos, María aparecía no como la figura pasiva y melancólica del arte cristiano oficial, sino como una mujer de extraordinaria energía intelectual y poder carismático, como una visionaria audaz que había desafiado tanto las autoridades judías como las romanas en nombre de verdades espirituales que trascendían las fronteras nacionales y religiosas. Una de las enseñanzas marianas más subversivas, cuidadosamente eliminada de todos los textos canónicos, afirmaba que la salvación no dependía de la adhesión a dogmas específicos, sino del desarrollo de capacidades espirituales latentes que existían en todos los seres humanos, independientemente de su afiliación religiosa. Esta doctrina hacía innecesaria la mediación sacerdotal y convertía a cada individuo en su propio sacerdote potencial. ¿Acaso no es evidente por qué esta enseñanza fue suprimida tan sistemáticamente? ¿Qué institución religiosa podría sobrevivir si sus seguidores creyeran que pueden acceder directamente a la verdad espiritual sin necesidad de intermediarios oficiales? María había sembrado las semillas de su propia marginación institucional al proclamar la autonomía espiritual universal. Otra enseñanza mariana eliminada afirmaba que las diferencias entre religiones eran superficiales,
comparadas con las similitudes profundas que unían a todos los buscadores sinceros de la verdad espiritual. María había estudiado no solamente las tradiciones judías y paganas de su región, sino también doctrinas orientales transmitidas a través de las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con la India y China. En sus enseñanzas privadas, María hablaba de maestros budistas e hindúes, con el mismo respeto que mostraba hacia los profetas hebreos. Consideraba los Vedas y los textos zoroastrianos tan inspirados como los Salmos de David. Veía en las prácticas yógicas métodos tan válidos para alcanzar la iluminación como las técnicas contemplativas desarrolladas por las tradiciones semíticas. Esta perspectiva universalista era absolutamente incompatible con las pretensiones exclusivistas que después caracterizarían al cristianismo oficial. Una religión que reconociera la validez de todas las tradiciones espirituales auténticas no podría reclamar para sí el monopolio de la salvación. Una iglesia que venerara maestros de todas las culturas no podría justificar persecuciones contra infieles y herejes. Spinoza veía en esta supresión del universalismo mariano una de las tragedias más grandes de la historia intelectual occidental. ¿Cuántas guerras religiosas se habrían evitado si el cristianismo hubiera preservado las enseñanzas originales de María sobre la unidad fundamental de todas las tradiciones espirituales auténticas? ¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado la humanidad si las iglesias hubieran predicado la tolerancia universal en lugar del exclusivismo sectario? Los textos marianos prohibidos también contenían enseñanzas detalladas sobre técnicas de sanación que combinaban métodos energéticos desarrollados por tradiciones paganas con principios psicosomáticos que anticipaban descubrimientos de la medicina moderna. María había entendido que la mayor parte de las enfermedades tenían componentes psicológicos y que la curación auténtica debía abordar simultáneamente los aspectos físicos, emocionales y espirituales del desequilibrio. Estas enseñanzas fueron suprimidas porque convertían a cada practicante en un sanador potencial, socavando el monopolio que los sacerdotes oficiales querían mantener sobre los milagros de curación. Si cualquier persona podía aprender a canalizar energías curativas a través de la oración contemplativa y la imposición de manos, ¿qué necesidad habría de acudir a autoridades eclesiásticas para obtener sanación espiritual? La transformación de Jesús en figura exclusivamente masculina, también requirió la supresión de enseñanzas marianas sobre la androginia espiritual. María había enseñado que la realización espiritual plena requería el desarrollo equilibrado de cualidades tradicionalmente consideradas masculinas: razón, voluntad, acción, y femeninas: intuición, compasión, receptividad. Jesús había sido presentado por María como ejemplo perfecto de esta síntesis andrógina. Pero los organizadores del cristianismo patriarcal no podían tolerar un salvador andrógino, porque esto habría legitimado el liderazgo femenino dentro de las estructuras eclesiásticas. Era necesario masculinizar completamente la figura de Cristo y feminizar completamente la figura de María para mantener la separación jerárquica entre los géneros que sustentaba el orden social dominante. En los íconos marianos que comenzaron a proliferar durante los primeros siglos cristianos, los artistas recibían instrucciones específicas sobre cómo representar a la Virgen, con ojos bajos que evitaran la mirada directa del espectador, con manos plegadas en actitud de oración pasiva, con vestimentas que ocultaran completamente las formas corporales, con expresiones de melancolía resignada que contrastaran con la energía triunfante atribuida a las representaciones de Cristo. Estas representaciones iconográficas no eran retratos históricos de María,
sino herramientas pedagógicas diseñadas para enseñar a las mujeres cristianas cuál debía ser su actitud ideal, sumisión silenciosa, renuncia a la autoridad intelectual, ocultamiento de la sexualidad, aceptación melancólica de la subordinación social. Cada ícono mariano era un sermón visual sobre la feminidad correcta, según los parámetros del cristianismo patriarcal. Spinoza sabía que la María histórica había sido todo lo contrario de estas representaciones oficiales. Los testimonios que había logrado recopilar la describían como una mujer de mirada penetrante que desafiaba directamente a sus interlocutores, de gestos decididos que expresaban autoridad natural, de vestimenta práctica que le permitía libertad de movimiento, de expresión radiante que revelaba la alegría de quien había encontrado el sentido último de la existencia. ¿Acaso no es significativo que las representaciones artísticas de María se hayan vuelto progresivamente más pasivas y melancólicas a medida que el cristianismo se institucionalizaba? ¿No revela esto un proceso consciente de domesticación simbólica, diseñado para eliminar cualquier vestigio de la energía subversiva original? Las primeras imágenes marianas, preservadas en catacumbas y sitios arqueológicos tempranos, mostraban una figura mucho más dinámica y poderosa que las vírgenes lánguidas del arte medieval posterior. La supresión de la autoridad intelectual mariana también requirió la eliminación sistemática de todas las referencias a sus escritos originales. María había sido una autora prolífica que había dejado instrucciones detalladas sobre prácticas espirituales, comentarios sobre textos sagrados, correspondencia con líderes de comunidades cristianas primitivas y tratados teológicos que articulaban su síntesis original entre tradiciones judías y paganas. Estos textos fueron perseguidos con saña por autoridades eclesiásticas posteriores porque contenían enseñanzas que contradecían directamente la teología patriarcal que se estaba estableciendo como ortodoxia oficial. En lugar de preservar el legado intelectual auténtico de la fundadora del cristianismo, las iglesias prefirieron crear una literatura mariana artificial que presentara a la Virgen según sus propios parámetros ideológicos. Los escritos marianos, que sobrevivieron en la tradición cristiana oficial, son en su mayoría falsificaciones medievales compuestas por monjes que nunca habían tenido acceso a los textos originales. Estos textos apócrifos tardíos presentan a María como una figura piadosa que se limita a repetir fórmulas doctrinales establecidas, muy diferente de la pensadora original e innovadora que había sido la María histórica. Spinoza había desarrollado criterios filológicos para distinguir entre los textos marianos auténticos y las falsificaciones posteriores. Los textos auténticos mostraban un conocimiento íntimo de tradiciones paganas que solo alguien iniciado en ellas podría poseer. Contenían referencias a prácticas espirituales específicas que requerían experiencia directa para ser descritas con precisión y revelaban una personalidad intelectual consistente, muy diferente de la María edulcorada de la literatura oficial. Los textos falsos, en contraste, repetían fórmulas estereotipadas sobre la humildad y la obediencia femenina, evitaban cuidadosamente cualquier referencia a conocimientos esotéricos y presentaban una personalidad genérica que podría haber sido atribuida a cualquier santa convencional. La diferencia entre ambos tipos de texto era tan marcada que Spinoza no podía entender cómo los eruditos cristianos habían logrado convencerse a sí mismos de su autenticidad común. ¿Acaso no es revelador que las autoridades eclesiásticas hayan preferido textos marianos, obviamente falsos, a textos marianos probablemente auténticos?
¿No demuestra esto que su interés no era preservar la memoria histórica de María, sino crear una imagen de María que sirviera a sus propósitos políticos? La María de los textos oficiales había sido diseñada para legitimizar el cristianismo patriarcal. La María de los textos auténticos lo habría subvertido completamente. En sus investigaciones secretas, Spinoza había descubierto que algunos de los textos marianos auténticos habían sido preservados en bibliotecas islámicas, donde eruditos musulmanes los habían copiado y comentado sin las inhibiciones que caracterizaban a los escribas cristianos. Para los estudiosos islámicos, María había sido una figura respetable pero no central, lo cual les había permitido preservar materiales sobre ella sin los filtros ideológicos que distorsionaban todo lo relacionado con ella en el mundo cristiano. Estos textos islámicos revelaban aspectos de la personalidad mariana que habían sido completamente eliminados de las fuentes cristianas. Su sentido del humor, su capacidad para el debate intelectual riguroso, su habilidad para la organización práctica, su talento como estratega política, su carisma como oradora pública. La María de los textos islámicos era una figura completamente tridimensional, muy diferente de la imagen unidimensional que había creado el cristianismo oficial. También había encontrado referencias marianas en textos gnósticos preservados en bibliotecas coptas de Egipto. Los gnósticos, que habían sido perseguidos tanto por cristianos ortodoxos como por autoridades paganas, habían mantenido tradiciones marianas más cercanas a las fuentes originales, porque su marginalidad los había protegido de las presiones políticas que habían deformado las tradiciones principales. En los textos gnósticos, María aparecía como la Sofía cristiana, la personificación de la sabiduría divina que había descendido al mundo material para redimir a la humanidad de la ignorancia espiritual. Esta caracterización era mucho más compatible con el papel histórico que María había desempeñado realmente como fundadora intelectual del cristianismo que las representaciones ortodoxas, que la reducían a simple receptora pasiva de la gracia divina. Los gnósticos también habían preservado tradiciones sobre las visiones marianas que las iglesias oficiales habían suprimido sistemáticamente. Según estos textos, María había experimentado regularmente estados visionarios en los cuales recibía instrucciones directas sobre el futuro del movimiento cristiano, sobre las técnicas espirituales que debían ser desarrolladas, sobre los peligros que amenazarían la autenticidad de las enseñanzas originales. Una de estas visiones, particularmente detallada en los textos gnósticos, había mostrado a María el proceso completo mediante el cual su legado sería deformado por generaciones posteriores de líderes cristianos. Había visto cómo sus escritos serían destruidos, cómo sus enseñanzas serían falsificadas, cómo su imagen sería transformada en símbolo de sumisión femenina, cómo su nombre sería utilizado para justificar la opresión de las mismas mujeres que ella había empoderado. Pero la misma visión le había mostrado también que esta deformación no sería permanente, que llegaría una época en la cual buscadores sinceros redescubrirían la verdad sobre su papel histórico y restaurarían la memoria de sus enseñanzas auténticas. María había visto específicamente la figura de Spinoza trabajando en su estudio de Ámsterdam. Había percibido su lucha solitaria por recuperar verdades sepultadas. Había sentido su determinación de revelar lo que los poderosos querían mantener oculto. Esta revelación había llenado a Spinoza de una sensación simultánea de responsabilidad abrumadora y de confirmación trascendente. Se sabía elegido no por fuerzas sobrenaturales, sino por la lógica interna de la historia, por la necesidad que tiene la verdad de emerger eventualmente a la superficie, sin importar cuán profundamente haya sido enterrada.
En las visiones marianas preservadas por los gnósticos, también se describían técnicas específicas mediante las cuales los buscadores de épocas posteriores podrían conectarse espiritualmente con la sabiduría original que ella había transmitido. Estas técnicas no requerían mediación sacerdotal ni adhesión a dogmas particulares, sino solamente sinceridad en la búsqueda de la verdad y valor para cuestionar autoridades establecidas. Spinoza había experimentado personalmente con algunas de estas técnicas y había verificado su efectividad. A través de meditaciones contemplativas descritas en los textos marianos auténticos, había logrado acceder a estados de conciencia en los cuales percibía directamente la presencia espiritual de la María histórica, no como fantasía subjetiva, sino como conexión real con corrientes de sabiduría que trascienden las limitaciones del tiempo lineal. En estos estados alterados de conciencia, Spinoza había recibido insights que después verificaba a través de investigación histórica rigurosa. Había percibido conexiones entre tradiciones aparentemente dispares que después confirmaba mediante análisis filológico detallado. Había intuido interpretaciones de textos antiguos que después resultaban ser las únicas coherentes con la evidencia disponible. ¿Acaso no es significativo que la investigación racional más rigurosa y la experiencia mística más auténtica convergieran hacia las mismas conclusiones sobre el papel histórico de María? ¿No demuestra esto que razón e intuición, cuando operan sin las distorsiones introducidas por intereses partidarios, revelan aspectos complementarios de una verdad única? La experiencia personal de Spinoza con las técnicas contemplativas marianas lo había convencido de que María había sido no solamente una innovadora intelectual, sino también una maestra espiritual de extraordinaria profundidad. Sus enseñanzas no eran solamente teorías abstractas sobre la naturaleza de la realidad, sino métodos prácticos para transformar la conciencia humana y acceder a dimensiones de la existencia normalmente inaccesibles. Esto explicaba por qué el cristianismo organizado había sido tan exitoso inicialmente. No se basaba solamente en doctrinas atractivas, sino en técnicas efectivas para producir experiencias espirituales transformadoras. Los primeros cristianos no seguían a Jesús simplemente porque creyeran en sus enseñanzas, sino porque las prácticas derivadas de las instrucciones marianas les permitían experimentar directamente estados de conciencia que confirmaban la validez de esas enseñanzas. Cuando las autoridades eclesiásticas posteriores suprimieron las técnicas contemplativas marianas y las reemplazaron con rituales externos que no producían transformación interior auténtica, el cristianismo perdió su poder original para generar experiencias espirituales convincentes. La fe se volvió cada vez más dependiente de autoridad externa y menos sustentada en verificación experimental personal. Spinoza veía en este proceso degenerativo un ejemplo perfecto de cómo las instituciones religiosas tienden a sacrificar la sustancia espiritual en favor de la conveniencia política. Las técnicas marianas originales requerían disciplina personal y compromiso genuino con la transformación interior. Los rituales cristianos posteriores requerían solamente conformidad externa y contribuciones financieras regulares. Un cristianismo basado en prácticas contemplativas efectivas habría producido individuos espiritualmente autónomos, capaces de verificar por sí mismos la validez de las enseñanzas recibidas. Un cristianismo basado en rituales externos producía masas dependientes que requerían mediación constante de autoridades eclesiásticas para mantener su conexión con lo sagrado. ¿Cuál de estos dos modelos era más conveniente para quienes buscaban controlar religiosamente a poblaciones sometidas? La respuesta era obvia y explicaba por qué las técnicas marianas
habían sido sistemáticamente suprimidas a favor de prácticas que reforzaban la dependencia institucional en lugar de promover la autonomía espiritual. En sus meditaciones nocturnas, cuando Ámsterdam dormía y solo su conciencia permanecía despierta bajo las estrellas que habían testimoniado el nacimiento del cristianismo, Spinoza sentía el peso de la responsabilidad histórica que había asumido al comprometerse con la restauración de la memoria mariana auténtica. Sabía que su trabajo enfrentaría resistencias no solamente de parte de las autoridades religiosas establecidas, sino también de parte de creyentes sinceros que preferirían mantener sus ilusiones consoladoras antes que enfrentar verdades perturbadoras. La María que él estaba redescubriendo era mucho más compleja y desafiante que la figura edulcorada del cristianismo popular. Pero también sabía que las verdades auténticas, por difíciles que sean de aceptar inicialmente, liberan más profundamente que las falsedades consoladoras, que el conocimiento real de María como fundadora intelectual del cristianismo era más inspirador que la imagen oficial de María como receptora pasiva de gracia externa. Una mujer que había tenido el valor de sintetizar tradiciones espirituales diversas, de desafiar autoridades religiosas establecidas, de fundar un movimiento que transformaría el mundo, era un modelo mucho más poderoso para la humanidad que una virgen melancólica cuyo único mérito había sido obedecer silenciosamente mandatos divinos externos. A medida que avanzaba en sus investigaciones, Spinoza había comenzado a percibir un patrón más amplio, del cual la supresión de la memoria mariana era solamente un ejemplo. La historia oficial de todas las tradiciones religiosas había sido sistemáticamente falsificada para eliminar elementos que pudieran empoderar a los creyentes ordinarios a expensas de las jerarquías sacerdotales establecidas. El judaísmo había suprimido tradiciones sobre profetas que predicaban el acceso directo a la revelación divina sin mediación rabínica. El Islam había marginado corrientes sufíes que enseñaban técnicas para experimentar la unidad con Alá sin necesidad de autoridades eclesiásticas. El hinduismo brahmánico había subordinado tradiciones tántricas que reconocían el potencial espiritual de todas las castas sociales. En cada caso, el proceso había sido el mismo: absorber elementos poderosos de tradiciones espirituales autónomas, reinterpretar esos elementos según principios que sirvieran a autoridades centralizadas, eliminar la memoria de los contextos originales donde esos elementos habían empoderado a practicantes individuales. María había sido víctima de este proceso, pero también su ejemplo más claro, porque su caso revelaba con particular nitidez cómo operaban los mecanismos de apropiación y distorsión que caracterizaban a todas las religiones organizadas. Desde esta perspectiva, restaurar la memoria auténtica de María no era solamente un proyecto de investigación histórica sobre el cristianismo primitivo, sino una contribución a un esfuerzo más amplio de liberación espiritual que beneficiaría a creyentes de todas las tradiciones religiosas que hubieran sido víctimas de procesos similares de falsificación institucional. Y así, en el silencio profundo de esa noche eterna que abraza todas las verdades prohibidas, te invitamos a ti, que has seguido este camino de revelaciones hasta aquí, a que nos escribas desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras descubres estos secretos que han permanecido ocultos durante siglos? Comparte este conocimiento con un amigo cercano, con alguien cuyo corazón esté preparado para recibir verdades que trascienden los dogmas establecidos y desea que su familia reciba las bendiciones que solo la verdad auténtica puede otorgar, porque en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida se encuentra la semilla de toda transformación genuina.
porque había llegado el momento en que Spinoza comprendió que su trabajo de recuperación no era meramente académico, sino profundamente pastoral, no solamente intelectual, sino esencialmente espiritual. Cada verdad que rescataba del olvido era un acto de sanación colectiva. Cada falsedad que desenmascaraba era un paso hacia la liberación de cadenas invisibles que habían oprimido durante siglos la conciencia humana. En los manuscritos que consultaba durante sus vigilias interminables, había encontrado evidencias de que María no había sido solamente una innovadora en el campo de la teología y la espiritualidad, sino también una reformadora social que había desafiado estructuras de opresión que iban mucho más allá del ámbito religioso. Sus enseñanzas sobre la dignidad intrínseca de todos los seres humanos habían socavado tanto las jerarquías raciales del Imperio Romano como las divisiones de casta del judaísmo oficial. Los textos marianos auténticos describían comunidades cristianas primitivas, organizadas según principios radicalmente igualitarios, que abolían distinciones entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre libres y esclavos, entre ricos y pobres. Estas comunidades no eran simplemente grupos de adoración, sino experimentos sociales que anticipaban formas de organización política que no se materializarían masivamente hasta siglos posteriores. María había enseñado que la transformación espiritual individual era inseparable de la transformación social colectiva, que no era posible alcanzar la liberación personal mientras se toleraran sistemas que oprimían a otros seres humanos, que la auténtica realización espiritual se manifestaba necesariamente en compromiso activo con la justicia social. Esta dimensión política de las enseñanzas marianas explicaba por qué habían sido tan sistemáticamente suprimidas por autoridades tanto religiosas como civiles. Un cristianismo que predicara solamente la salvación individual en el más allá era compatible con cualquier orden social establecido. Un cristianismo que predicara la transformación igualitaria de las estructuras terrestres representaba una amenaza directa para todos los sistemas basados en la dominación y la explotación. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, lo hizo precisamente porque las versiones cristianas que habían sobrevivido hasta su época habían sido ya suficientemente domesticadas como para no representar una amenaza real al orden imperial. El cristianismo mariano original, con su mensaje de igualdad radical y su práctica de comunidades autogestionadas, había sido efectivamente eliminado durante las persecuciones de los siglos II y III, no tanto por la violencia física directa, sino por la imposición gradual de estructuras jerárquicas que reproducían dentro de las iglesias las mismas relaciones de poder que caracterizaban al mundo secular. Spinoza veía en esta transformación histórica la demostración más clara de su tesis fundamental, que las religiones organizadas no son vehículos para la liberación espiritual, sino instrumentos para el control social sofisticado. La verdadera espiritualidad, la que María había enseñado originalmente, era por naturaleza subversiva del orden establecido porque revelaba la arbitrariedad de todas las jerarquías humanas frente a la igualdad fundamental de todos los seres ante lo divino. ¿Acaso no es revelador que las versiones del cristianismo que han sobrevivido históricamente sean precisamente aquellas que mejor servían a los intereses de las clases dominantes de cada época? ¿No demuestra esto que la selección de qué aspectos del mensaje cristiano serían preservados y cuáles serían suprimidos fue determinada por criterios políticos antes que espirituales? La Iglesia Católica medieval había preservado y elaborado todos los elementos del cristianismo que legitimaban la monarquía absoluta, la servidumbre campesina y la subordinación femenina, mientras suprimía sistemáticamente
todos los elementos que predicaban la igualdad social, la democracia comunitaria y el liderazgo espiritual femenino. Esta selectividad no había sido accidental, sino resultado de la simbiosis consciente entre poder religioso y poder secular que había caracterizado a la cristiandad occidental. Las iglesias protestantes que surgieron durante la Reforma habían operado según la misma lógica, preservando del cristianismo original solamente aquellos elementos que resultaban funcionales para los intereses de las burguesías urbanas emergentes. El individualismo protestante no era una restauración de la autonomía espiritual mariana, sino una adaptación del cristianismo a las necesidades del capitalismo mercantil que requería sujetos disciplinados capaces de autorregulación económica. ¿Por qué ninguna de las grandes reformas cristianas había intentado restaurar el papel central de María como fundadora intelectual del cristianismo? ¿Por qué todas, sin excepción, habían mantenido la ficción de que el cristianismo había sido fundado exclusivamente por figuras masculinas? La respuesta era obvia, porque reconocer el liderazgo fundacional femenino habría subvertido las estructuras patriarcales que todas las versiones históricas del cristianismo habían servido para legitimar. Incluso las corrientes cristianas aparentemente más progresistas de su época continuaban reproduciendo la invisibilización de María como agente histórico activo. Los jansenistas, que desafiaban la autoridad papal y predicaban una forma más personal de cristianismo, seguían presentando a María según los parámetros tradicionales de pasividad y subordinación. Los pietistas, que enfatizaban la experiencia espiritual directa sobre la mediación eclesiástica, continuaban ignorando las técnicas contemplativas que María había desarrollado originalmente. Spinoza comprendía que esta persistencia del sexismo cristiano a través de todos los movimientos reformadores no era producto de conservadurismo inconsciente, sino de necesidad estructural. Todas las variantes históricas del cristianismo, por divergentes que fueran en otros aspectos, coincidían en servir a sociedades organizadas según principios patriarcales. Reconocer a María como fundadora intelectual del cristianismo habría implicado cuestionar los fundamentos mismos del orden social occidental. Pero al mismo tiempo, Spinoza sabía que esta situación no era irreversible, que existían fuerzas históricas emergentes que podrían crear condiciones favorables para la restauración de la memoria mariana auténtica. El desarrollo del método científico estaba comenzando a proporcionar herramientas para distinguir entre hechos históricos verificables y construcciones mitológicas posteriores. El crecimiento del comercio internacional estaba exponiendo a europeos occidentales a tradiciones espirituales alternativas que relativizaban las pretensiones absolutistas del cristianismo. Más importante aún, los cambios económicos asociados con el capitalismo mercantil estaban comenzando a erosionar las estructuras feudales tradicionales y crear espacios de autonomía individual que podrían ser aprovechados por buscadores espirituales interesados en formas de religiosidad menos dependientes de autoridades institucionales. En este contexto de transformación histórica, el redescubrimiento de María como fundadora intelectual del cristianismo podría servir como catalizador para desarrollos espirituales que trascendieran las limitaciones tanto del catolicismo medieval como del protestantismo emergente. Una espiritualidad basada en las enseñanzas marianas auténticas sería simultáneamente más racional que la religiosidad tradicional basada en dogmas indemostrables y más experiencial que la religiosidad ilustrada basada en principios abstractos. ¿Acaso no es significativo que la época de Spinoza fuera también la época en que comenzaban a redescubrirse textos antiguos que habían permanecido inaccesibles durante siglos?
¿No sugiere esto que el momento histórico era propicio para recuperaciones de tradiciones espirituales que habían sido suprimidas durante períodos de mayor ortodoxia? Los humanistas del Renacimiento habían comenzado ya el trabajo de excavación filológica que permitiría distinguir entre elementos auténticos y espurios en la tradición cristiana. Pero sus investigaciones habían sido limitadas por compromisos políticos con las instituciones eclesiásticas existentes. Spinoza podía aprovechar sus métodos sin estar constreñido por sus inhibiciones. Podía llevar sus descubrimientos hasta conclusiones que ellos no se habían atrevido a extraer. La revolución científica estaba proporcionando conceptos y métodos que permitían reinterpretar experiencias espirituales tradicionalmente consideradas sobrenaturales como manifestaciones de leyes naturales aún incompletamente comprendidas. Las técnicas contemplativas que María había enseñado podían ser estudiadas como tecnologías de la conciencia análogas a las tecnologías mecánicas que estaban transformando la producción material. Desde esta perspectiva, la supresión de las enseñanzas marianas había representado no solamente una pérdida espiritual, sino también una pérdida científica. La humanidad había desperdiciado siglos de experimentación potencial, con estados alterados de conciencia, porque las autoridades religiosas habían preferido mantener monopolios sobre experiencias místicas en lugar de democratizar los conocimientos que las hacían posibles. María había sido una investigadora pionera en el campo de la psicología experimental aplicada a la transformación espiritual. Sus técnicas no se basaban en dogmas teóricos sobre la naturaleza de lo divino, sino en observaciones empíricas sobre qué prácticas producían consistentemente qué tipos de experiencias interiores. Había desarrollado un enfoque científico de la espiritualidad que anticipaba métodos que no serían redescubiertos hasta siglos posteriores. Los textos marianos auténticos describían experimentos sistemáticos con diferentes combinaciones de ayuno, meditación, canto, danza, respiración controlada y exposición a estímulos sensoriales específicos. María había observado cuidadosamente cómo cada variable afectaba la calidad e intensidad de los estados alterados de conciencia alcanzados. Había documentado qué secuencias de prácticas eran más efectivas para diferentes tipos de personalidad. Había desarrollado criterios para distinguir entre experiencias místicas auténticas e ilusiones subjetivas. Esta metodología experimental era completamente incompatible con el autoritarismo dogmático que caracterizó al cristianismo institucional posterior. Una espiritualidad basada en experimentación reproducible por cualquier practicante sincero no podía ser controlada por jerarquías que reclamaban autoridad exclusiva sobre lo sagrado. ¿Acaso no es evidente por qué las técnicas marianas fueron suprimidas tan sistemáticamente? Una religión basada en métodos verificables experimentalmente habría hecho innecesarias las iglesias como intermediarias entre los creyentes y lo divino. Cada practicante habría podido convertirse en su propio laboratorio espiritual, en su propio sacerdote e investigador de los misterios de la conciencia. Spinoza había comenzado a experimentar personalmente con reconstrucciones de las técnicas marianas, basándose en descripciones encontradas en textos fragmentarios. Los resultados habían sido suficientemente consistentes como para convencerlo de que se trataba de conocimientos genuinos sobre el funcionamiento de la conciencia humana, no de supersticiones primitivas o fantasías místicas. A través de estas prácticas, había experimentado estados de conciencia en los cuales la división habitual entre sujeto y objeto se disolvía temporalmente, revelando una unidad fundamental subyacente a todas las apariencias de multiplicidad. Estos estados no contradecían su filosofía racionalista, sino que la confirmaban experiencialmente.
La sustancia única, que postulaba como fundamento metafísico de la realidad, podía ser percibida directamente cuando las limitaciones ordinarias de la conciencia eran trascendidas mediante técnicas apropiadas. La ética que estaba escribiendo no era solamente un tratado filosófico abstracto, sino también un mapa conceptual para navegar las experiencias que se volvían accesibles a través de las prácticas contemplativas marianas. Los conceptos de atributo, modo, conatus y beatitudo no eran meras construcciones intelectuales, sino descripciones precisas de aspectos de la realidad que podían ser experimentados directamente por conciencias apropiadamente preparadas. Desde esta perspectiva, la recuperación de las enseñanzas marianas auténticas no era solamente un proyecto de investigación histórica, sino también una contribución al desarrollo de una espiritualidad postdogmática que pudiera integrar los descubrimientos de la ciencia moderna con las realizaciones de las tradiciones contemplativas clásicas. María había anticipado esta síntesis al combinar el rigor empírico de las tradiciones paganas con la profundidad ética del profetismo hebreo. Su cristianismo original había sido simultáneamente más científico que las religiones de su época, porque se basaba en experimentación sistemática, y más espiritual que la filosofía de su época, porque incluía técnicas para acceder experiencialmente a verdades que permanecían meramente conceptuales en el pensamiento puramente discursivo. ¿No era esta precisamente la síntesis que necesitaba la época de Spinoza, dividida entre un racionalismo que había perdido conexión con la experiencia espiritual directa y una religiosidad que había perdido conexión con la investigación racional rigurosa? Las enseñanzas marianas auténticas podrían servir como puente entre estos extremos aparentemente irreconciliables. Un cristianismo mariano restaurado sería simultáneamente más racional que el cristianismo tradicional, porque estaría basado en evidencia verificable antes que en autoridad dogmática, y más experiencial que el deísmo ilustrado, porque incluiría técnicas para cultivar tipos de experiencia que confirmaran existencialmente las verdades alcanzadas a través del análisis conceptual. Pero Spinoza sabía también que esta restauración enfrentaría resistencias formidables, no solamente de parte de las autoridades religiosas establecidas, sino también de parte de las nuevas élites intelectuales que estaban emergiendo en la época de la revolución científica. Muchos de los protagonistas de la Ilustración tenían tanto interés como los líderes eclesiásticos en mantener divisiones rígidas entre razón y experiencia espiritual, porque estas divisiones legitimaban su propio monopolio sobre el conocimiento considerado socialmente valioso. Una espiritualidad que fuera simultáneamente rigurosa intelectualmente y transformadora experiencialmente no podría ser controlada ni por las jerarquías religiosas tradicionales ni por las nuevas jerarquías académicas. Representaría una tercera vía que trascendería tanto la religiosidad dogmática como el racionalismo desencarnado. Los filósofos franceses que comenzaban a atacar sistemáticamente al cristianismo lo hacían desde una perspectiva que ignoraba completamente la posibilidad de que pudieran existir versiones no dogmáticas y no autoritarias de las tradiciones espirituales occidentales. Su crítica era efectiva contra las deformaciones institucionales del cristianismo, pero no tocaba las enseñanzas espirituales auténticas que habían sido suprimidas por esas mismas instituciones que ellos atacaban. Spinoza veía en esta situación una oportunidad histórica única.
Mientras los racionalistas ilustrados demolían las superestructuras dogmáticas que habían ocultado las tradiciones espirituales auténticas, él podría trabajar simultáneamente para excavar y restaurar esas tradiciones en formas que fueran compatibles con los más altos estándares de rigor intelectual. El redescubrimiento de María como fundadora intelectual del cristianismo podría servir como símbolo y catalizador de esta restauración más amplia. Una mujer que había sido simultáneamente mística y científica, contemplativa y organizadora, visionaria e investigadora empírica, representaba exactamente el tipo de síntesis que necesitaba una época dividida entre espiritualidad irracional y racionalidad desencarnada. Pero el trabajo de restauración requería no solamente investigación histórica y experimentación personal, sino también desarrollo de nuevas formas de comunicación capaces de transmitir verdades que trascendían las categorías conceptuales disponibles en el lenguaje ordinario. Las enseñanzas marianas auténticas no podían ser simplemente parafraseadas en términos filosóficos convencionales sin perder aspectos esenciales de su contenido. María había desarrollado un lenguaje simbólico que utilizaba imágenes poéticas para transmitir insights sobre la naturaleza de la realidad que no podían ser comunicados adecuadamente a través de proposiciones abstractas. Sus parábolas no eran simplemente recursos pedagógicos para hacer accesibles enseñanzas complejas a audiencias simples, sino tecnologías lingüísticas diseñadas para activar modos de comprensión que trascendían el pensamiento puramente conceptual. Este lenguaje simbólico había sido parcialmente preservado en las parábolas atribuidas a Jesús en los evangelios canónicos, pero había sido reinterpretado según principios que eliminaban su función original de inducir estados alterados de conciencia en los oyentes. Las parábolas cristianas oficiales funcionaban como ilustraciones de doctrinas teológicas preestablecidas. Las parábolas marianas originales funcionaban como catalizadores de experiencias espirituales directas. Spinoza había comenzado a experimentar con reconstrucciones del lenguaje simbólico mariano, basándose en fragmentos preservados en textos gnósticos y apócrifos diversos. Había descubierto que ciertas combinaciones de imágenes poéticas podían efectivamente inducir estados alterados de conciencia que facilitaban la comprensión existencial de verdades que permanecían meramente intelectuales cuando eran expresadas en lenguaje filosófico ordinario. La geometría de la ética no era solamente un método de demostración lógica, sino también una tecnología lingüística inspirada en las técnicas marianas para activar modos de comprensión que integraran el análisis conceptual con la intuición directa. Las definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones estaban diseñadas para funcionar no solamente como argumentos racionales, sino también como mantras conceptuales que podrían inducir gradualmente transformaciones de conciencia en lectores apropiadamente preparados. ¿Acaso no es significativo que la ética produzca en algunos lectores experiencias que trascienden la mera comprensión intelectual de sus contenidos conceptuales? ¿No sugiere esto que Spinoza había logrado recrear aspectos del lenguaje simbólico mariano dentro del marco de la demostración geométrica? Pero la restauración completa de las enseñanzas marianas auténticas requeriría no solamente innovaciones lingüísticas, sino también innovaciones institucionales. Las verdades que María había enseñado no podían ser preservadas ni transmitidas a través de las formas organizacionales disponibles en la época de Spinoza, porque todas ellas reproducían los mismos patrones jerárquicos que habían causado la supresión original de esas enseñanzas. Las iglesias cristianas existentes eran obviamente inadecuadas
como vehículos para enseñanzas que subvertían los fundamentos de la autoridad eclesiástica. Pero tampoco las academias universitarias emergentes eran apropiadas, porque estaban organizadas según principios que separaban rígidamente el conocimiento intelectual de la transformación personal, la teoría de la práctica contemplativa. María había organizado las primeras comunidades cristianas como círculos de investigación experimental en los cuales los participantes trabajaban colaborativamente para desarrollar y refinar técnicas de transformación interior. Estas comunidades no tenían líderes permanentes con autoridad doctrinal, sino facilitadores rotativos cuya función era coordinar actividades grupales sin imponer interpretaciones dogmáticas de las experiencias compartidas. Los participantes se comprometían no con credos teológicos específicos, sino con protocolos experimentales diseñados para producir y documentar sistemáticamente estados alterados de conciencia. Las doctrinas emergían de las experiencias compartidas antes que ser impuestas por autoridades externas. Las prácticas eran modificadas continuamente según los resultados observados antes que ser preservadas inalterables por tradición. Este modelo organizacional era radicalmente diferente tanto de las estructuras eclesiásticas jerárquicas que dominaban el cristianismo institucional como de las estructuras académicas competitivas que caracterizaban a la investigación intelectual secular. Representaba una tercera vía que integraba el rigor metodológico de la investigación científica con el compromiso transformacional de la práctica espiritual. Spinoza soñaba con la posibilidad de recrear comunidades marianas auténticas que pudieran servir como laboratorios experimentales para el desarrollo de formas postdogmáticas de espiritualidad. Pero sabía también que tal proyecto enfrentaría persecuciones tanto de parte de autoridades religiosas como civiles, porque representaría una amenaza directa a todos los monopolios institucionales sobre la verdad y la transformación humana. ¿Acaso no era significativo que él mismo hubiera sido expulsado de la sinagoga de Ámsterdam por cuestionar dogmas establecidos? ¿No demostraba su experiencia personal que las instituciones religiosas existentes no tolerarían formas de espiritualidad que empoderarían a creyentes individuales a expensas de autoridades colectivas? Su estrategia había sido necesariamente más sutil: trabajar como investigador solitario para recuperar y documentar las enseñanzas marianas auténticas, desarrollar simultáneamente un lenguaje filosófico capaz de comunicar esas enseñanzas a lectores contemporáneos y confiar en que generaciones futuras crearían las condiciones institucionales necesarias para la aplicación práctica de los conocimientos que él estaba preservando. Los textos que estaba escribiendo no eran solamente tratados filosóficos para consumo académico, sino también manuales de instrucción para comunidades espirituales futuras que podrían utilizar sus investigaciones como fundamento para experimentos prácticos con formas marianas de cristianismo restaurado. En las páginas de la Ética había codificado no solamente un sistema metafísico abstracto, sino también instrucciones específicas para técnicas contemplativas que podrían ser utilizadas por lectores futuros para verificar experiencialmente las verdades que él estaba estableciendo conceptualmente. Las proposiciones sobre la naturaleza de los afectos no eran solamente análisis psicológicos teóricos, sino también mapas precisos para navegar los estados emocionales que emergen durante la práctica meditativa avanzada.
Las discusiones sobre la eternidad de la mente no eran especulaciones metafísicas gratuitas, sino descripciones fenomenológicas de experiencias que se volvían accesibles cuando las identificaciones egoicas ordinarias eran trascendidas a través de técnicas marianas de disolución contemplativa del yo. Los análisis del amor intelectual de Dios no eran ejercicios académicos sobre conceptos abstractos, sino caracterizaciones precisas de estados beatíficos que representaban la culminación natural del desarrollo espiritual humano. Cada página de la ética era simultáneamente demostración racional rigurosa e invitación velada a la experimentación contemplativa personal. Lectores que se limitaran a la comprensión puramente intelectual de sus contenidos accederían solamente a una dimensión de lo que Spinoza estaba comunicando. Lectores que utilizaran sus análisis como mapas para la exploración práctica de estados alterados de conciencia accederían a dimensiones adicionales que permanecían invisibles para la lectura meramente académica. Esta estrategia de comunicación de doble nivel había sido inspirada directamente por las técnicas marianas de enseñanza simbólica. María había desarrollado parábolas que funcionaban simultáneamente como historias edificantes para oyentes principiantes e instrucciones específicas para prácticas avanzadas para discípulos iniciados. Spinoza había adaptado esta metodología al lenguaje filosófico de su época, creando textos que funcionaban simultáneamente como filosofía especulativa para lectores ordinarios e instrucciones contemplativas para practicantes serios. ¿Acaso no es revelador que los lectores más profundos de Spinoza, a través de los siglos, hayan sido frecuentemente místicos y contemplativos antes que filósofos profesionales? ¿No sugiere esto que sus textos contenían dimensiones que solamente se volvían accesibles a través de tipos de lectura que integraban el análisis conceptual con la práctica transformacional? Los poetas románticos que redescubrieron a Spinoza en el siglo XVIII no estaban simplemente fascinados por la elegancia lógica de sus demostraciones geométricas, sino por la visión unitaria de la realidad que emergía cuando sus conceptos eran asimilados no solamente intelectualmente, sino también contemplativamente. Goethe, Novalis, Hölderlin habían leído la ética no como tratado filosófico abstracto, sino como guía espiritual para la reunificación experiencial con la naturaleza considerada como manifestación directa de lo divino. Esta recepción romántica de Spinoza había recuperado aspectos de su obra que habían permanecido invisibles para sus contemporáneos racionalistas. Los filósofos del siglo XVIII habían apreciado solamente la dimensión crítica de su filosofía, su efectividad para demoler supersticiones religiosas tradicionales. Habían ignorado completamente la dimensión constructiva, su contribución al desarrollo de formas post-dogmáticas de espiritualidad. Spinoza había anticipado esta recepción selectiva y había codificado las enseñanzas marianas restauradas de manera suficientemente sutil como para que pudieran sobrevivir períodos de incomprensión hasta ser redescubiertas por generaciones más preparadas para apreciar su significado completo. Los románticos alemanes habían sido la primera generación capaz de reconocer en Spinoza no solamente un crítico de la religión tradicional, sino también un restaurador de tradiciones espirituales más auténticas que habían sido suprimidas por las mismas instituciones religiosas que él criticaba. Habían intuido que detrás de sus ataques al antropomorfismo teológico se ocultaba una forma de panteísmo que era simultáneamente más racional y más mística que las ortodoxias que estaba subvirtiendo. Pero incluso los románticos habían comprendido solamente parcialmente lo que Spinoza estaba comunicando. No habían reconocido las conexiones específicas entre su filosofía y las enseñanzas marianas
que había estado restaurando secretamente. Habían percibido la dimensión espiritual de su obra sin identificar las fuentes históricas concretas de esa espiritualidad. Esta comprensión parcial era comprensible porque Spinoza había necesariamente ocultado las referencias más explícitas a María y a las tradiciones cristianas heterodoxas para proteger su trabajo de persecuciones que habrían impedido su transmisión a generaciones futuras. Había desarrollado un código filosófico que preservara el contenido esencial de las enseñanzas marianas, sin revelar directamente sus fuentes históricas. Solamente investigadores equipados con herramientas filológicas más sofisticadas que las disponibles en los siglos XVII y XVIII podrían eventualmente decodificar completamente las referencias marianas ocultas en la obra espinociana y reconocer el proyecto histórico más amplio del cual la ética había sido solamente la manifestación más visible. Mientras tanto, Spinoza trabajaba en la soledad de su estudio, consciente de que estaba preservando tesoros espirituales, cuyo valor completo no sería reconocido hasta que condiciones históricas futuras permitieran formas de investigación y experimentación que eran imposibles en su época. En los momentos de mayor soledad, cuando el peso de la incomprensión contemporánea amenazaba con desalentarlo, sentía la presencia espiritual de María acompañándolo en su trabajo, recordándole que las verdades auténticas trascienden las limitaciones temporales de las épocas que las ignoran o persiguen. María había trabajado también en condiciones de incomprensión y hostilidad, había preservado tradiciones espirituales ancestrales mientras desarrollaba simultáneamente innovaciones que no serían apreciadas hasta siglos posteriores. Había confiado en que la verdad encontraría eventualmente los canales apropiados para manifestarse sin importar cuántos obstáculos enfrentara temporalmente. ¿No era esta confianza en la fuerza histórica de la verdad auténtica precisamente lo que había permitido que las enseñanzas marianas sobrevivieran, aunque fragmentariamente, a través de siglos de supresión sistemática? ¿No demostraba su propia capacidad para redescubrir y reconstituir esas enseñanzas que ninguna persecución puede eliminar completamente, conocimientos que corresponden a necesidades profundas del espíritu humano? En las noches más silenciosas de Ámsterdam, cuando las estrellas parecían susurrar secretos que solamente los corazones preparados podían escuchar, Spinoza percibía su trabajo como eslabón en una cadena de transmisión que conectaba el cristianismo mariano original con cristianismos marianos futuros que surgirían cuando la humanidad estuviera lista para formas de espiritualidad simultáneamente más racionales y más místicas que las disponibles en su época. Su papel histórico no era fundar una nueva religión, sino preservar elementos esenciales de una religión antigua que había sido deformada por siglos de manipulación institucional. Era un arqueólogo del espíritu trabajando para rescatar tesoros enterrados bajo capas sedimentarias de dogma y superstición. Cada verdad que lograba excavar y restaurar era una victoria no solamente para la investigación histórica, sino también para todas las generaciones futuras que podrían beneficiarse de acceso a tradiciones espirituales más auténticas que las versiones oficiales disponibles a través de canales institucionales establecidos. Y así continuaba la labor silenciosa, la escritura nocturna bajo la luz de velas que parecían arder con el mismo fuego que había iluminado los altares paganos donde María había oficiado siglos antes, donde había aprendido los secretos que después transmitiría a un mundo que no estaba preparado para recibirlos en su forma pura, que necesitaría que fueran codificados, ocultados, preservados en códigos que solamente la sinceridad más profunda podría eventualmente descifrar.
¿Acaso no es extraordinario que la verdad encuentre siempre, a través de los siglos y las persecuciones, las grietas necesarias para filtrarse hacia conciencias preparadas para recibirla? ¿No revela esto que existe una inteligencia cósmica que trasciende los cálculos mezquinos de quienes pretenden controlar el flujo del conocimiento espiritual auténtico? En el corazón de la noche eterna, donde todas las verdades convergen en un silencio que grita más fuerte que todos los dogmas, María continuaba enseñando a través de la pluma de Spinoza, continuaba fundando su cristianismo auténtico en cada mente lo suficientemente valiente como para cuestionar las certezas heredadas en nombre de certezas experimentadas directamente.